Uy, me olvidé que la contraseña habían cambiado, así que no puedo entrar. Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, no sé dónde estoy. A ver. Sí, ya. Hoy día vamos con la semana 14, que corresponde a los hidrocarburos aromáticos, y vamos a ver también las funciones oxigenadas. Todos me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? Melanie, Fabián, ¿me escuchan bien? Ok. Bien, con respecto a los hidrocarburos aromáticos, se le llaman así porque tienen algunos ciertos olores a especies, pero el término actualmente aromático se debe sobre todo a la presencia del benceno, que es uno de los aromáticos más importantes. El benceno es un líquido incoloro de olor característico y sabor a quemado. Es un buen disolvente orgánico, disuelve grasas, aceites, lacas, plásticos. ¿De dónde provienen estos hidrocarburos aromáticos? Provienen de la destilación seca del alquitrán de la hulla, pero también pueden provenir, en este caso, del petróleo. Los aromáticos tienen muchos usos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos el benceno, que se utiliza como disolvente de grasas, aceites, lacas, plásticos, ¿no? El tolueno en la fabricación de explosivos y colorantes. El ácido benzoico se utiliza como desinfectante y como conservador de alimentos. El benzaldehído se utiliza como saborizante de almendras, de aceites de almendras. El fenol se emplea para preparar medicamentos, perfumes y fibras textiles artificiales. El naftaleno se utiliza como insecticida, ¿no? El benceno tiene dos estructuras resonantes. Si ustedes se fijan en la estructura del benceno, el benceno va a tener tres enlaces dobles, alternados, pero ese enlace se mueve y aparece aquí, ¿no? Está aquí, el doble se mueve y aparece aquí. El doble se mueve y aparece aquí. Tiene dos estructuras resonantes. Razón por la cual fue ideada por Kekulé. Kekulé le pone el anillo en medio. Ese anillo estructura tiene tres dobles enlaces alternados y también significa que los dobles enlaces se mueven. ¿Ya? Son las dos estructuras resonantes. El benceno tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. En cada vértice hay un carbono y un hidrógeno. Total hay 6. Uno de estos hidrógenos lo puede representar por sustituyentes o radicales alquilos o grupos funcionales, como por ejemplo el tolueno o metilbenceno, el clorobenceno, el nitrobenceno. El OH es una función fenol o hidroxibenceno. El ANH2 o anilina también se le dice aminobenceno y el ácido benzoico. También pueden haber aromáticos que tengan dos estructuras fusionados. En el caso del naftaleno, 3. El pireno tiene 4 estructuras fusionadas.
También puede darse el caso en que el benceno tiene dos sustituyentes, en el 1 y en el 2. Entonces le dices uno de sus nombres es 1-etil, 2-metil, benceno. Y no uno en el metil, porque la regla dice numeración que el metil, porque son equidistantes. ¿Dónde pongo uno? ¿En el etil o en el metil? Sea cualquier tipo de hidrocarburo, cuando los radicales son equidistantes, la menor numeración siempre lo recibe el menor orden alfabético. Lo otro es que en lugar de 1 y 2 utilices estos prefijos. La O de orto, dices orto, etil, metil, benceno. SO de orto está reemplazando el 1 y el 2. En la siguiente estructura, los sustituyentes están en el 1 y en el 3. Si le dices 1-etil, 3-metil, y todo termina en benceno. Como los sustituyentes están en el 1 y en el 3, se utiliza el prefijo meta, la M de meta. Dices metaetil, metil, benceno. En el para y en el 4. Entonces el benceno. Para etil, metil, azo, meta y para. Muy bien, Alexia. Es para, no es piro. Piro es un prefijo que se utiliza para dar nombre a los ácidos polihidratados en compuestos inorgánicos. ¿Ya? Muy bien. También puede sustituir más de 3, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno donde se ha sustituido 4 hidrógenos por 4 sustituyentes. El metil es orgánico y los nitros son orgánicos. Los nitros vienen del ácido nítrico. ¿Ya? Muy bien. Él tiene dos nombres. Uno de ellos que termina en benceno y el otro que termina en tolueno. ¿Por qué tolueno? Porque el metil con el benceno se le dice tolueno, ¿no? Hay dos nombres, en benceno y en tolueno. ¿Por qué tolueno? Hay metil, con el benceno es el tolueno. Si va a terminar en benceno, ningún sustituyente tiene jerarquía. Enumeras por donde más cerca esté. Puede ser horario o antihorario, da lo mismo, pero ahí están más cerca. Dices 2-metil, 1,3,5 trinitro, porque es el benceno, ¿no? Es el nombre de la estructura principal. Pero si va a terminar en tolueno, uno debe recibir el CH3, donde está el metil. Puedes ir horario o antihorario, da lo mismo. Y se va a llamar 2,4,6 trinitro. Bien, dice, pues hay un nombre tolueno. La profesora puede estar con benceno tolueno, pero nunca van a estar las dos como respuesta, ¿no? Uno de los dos tiene que aparecer. ¿Ya? También tenemos los policíclicos, o sea, aquellas estructuras que tienen varios ciclos
El benzopireno es una estructura que está presente en los cigarrillos y en las, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene? De la combustión incompleta del carbón, del petróleo y la carne preparada en la parrilla. Entonces, no son buenos, por el Organismo Mundial de la Salud son cancerígenos. ¿Cuáles son los principales aromáticos policíclicos? Tenemos el naftaleno, que tiene 10 carbonos y 8 hidrógenos. Estamos viendo en esta estructura que tiene 3 sustituyentes. ¿Dónde se empieza con uno? Se empieza en cualquiera de estas 4 posiciones. Yo aquí voy a empezar uno, porque en el resto no hay nada. No hay nada, no hay nada, ¿verdad? El único donde he encontrado sustituyentes en el metil. 1, te vas 2, 3, 4, pásate al otro anillo, 5, 6, carbono 7, carbono 8. Y le das un nombre, dice 6 bromo. Tres etil. 1 metil. Y todo es el naftaleno. Naftaleno. Cuando es un antraceno, tiene 14 carbonos, 10 hidrógenos, se utiliza en la industria de los colorantes, los insecticidas y conservantes. ¿Dónde pongo uno? En cualquiera de estas 4 opciones, nunca en el medio. Entonces yo empiezo aquí, si empiezo abajo 1, en el 2 está el metil. Etil en el 2, metil en el 2, ¿qué dice la regla? El menor orden alfabético recibe la menor numeración. O sea, me voy por el etil, ¿no? Está en el 2, antes que el metil. 3, 4, te vas al otro anillo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tengo sustituyentes al cloro, al etil, al metil y al ciclopropil. Siguiendo el estricto orden alfabético, primero está el ciclopropil. 10 ciclopropil. De letra a letra no hay separación. 2 etil. 3. Me faltó el cloro. 10 ciclopropil. 9 cloro. Ahora sí. 2 etil. 3 metil. Y todo es el antraceno. Así termina. En la siguiente estructura es el fenantreno, que tiene la misma fórmula global que el antraceno, por lo tanto son isómeros de posición. Tiene 3 estructuras, pero no son lineales. Una está sobrepuesta, ¿no? En cambio, el antraceno es lineal, están juntitos. Para darle numeración, aquí empiezas con 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Su nombre dice fenil. No bromo, solo hay. Entonces, tenemos radical, se le dice fenil.
Siempre los radicales, desde hidrocarburos hasta que terminemos funciones oxigenadas, los radicales o sustituyentes siempre van a ir en estricto orden alfabético. Eso no cambia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver funciones oxigenadas. ¿Ya? Vamos a continuar con las funciones oxigenadas. Empezamos con la función alcoholes. Los alcoholes tienen el grupo funcional oxidrilo. ¿Ya? El grupo funcional oxidrilo. ¿Cómo se clasifican los alcoholes? Los alcoholes se van a clasificar según la ubicación del OH. Él es el grupo funcional oxidrilo. Entonces va a haber alcohol primario, va a haber alcohol secundario y va a haber alcohol terciario. ¿De dónde proviene el alcohol primario? El alcohol primario proviene de que uno de los hidrógenos del carbono primario es reemplazado por un OH. De los tres que tiene, por el OH. De los tres que tiene, uno por el OH. Es algo raro. ¿Dónde estaban los carbonos primarios? Aquí. Ahí hay primarios. El alcohol secundario es reemplazado por el OH. Entonces, un hidrógeno es reemplazado por el OH. Puedes ponerlo ahí en la misma cadena o sacarlo de esta forma. Igual, hidrógeno por el OH, ahora es un alcohol secundario. Y para hacer alcohol terciario, por ejemplo,
Aquí el carbono terciario es él, unido a 3 carbonos y un hidrógeno. Ese único hidrógeno que tiene, puedes reemplazarlo por el OH. Puedes poner ahí en la cadena principal o igual, sigue siendo un alcohol terciario. Según la ubicación del oxidrilo, te va. Ya, ahora sí, gracias. La otra forma en que los alcoholes se clasifican es según el número de OHs. Pueden haber monoles y polioles. Monoles si la estructura tiene un solo OH. Por ejemplo, un solo OH es un monol. Y es un monol primario, ¿no? Ese OH está en un carbono primario. Y los polioles tienen más de un OH. De 2 a más. Este es un diol, por ejemplo. Si hay 3 OHs es un triol. Si hay 4, tetrol. Pero ya de 2 a más es un poliol. Aquí el primero es un alcohol primario. Solo es un alcohol primario. El siguiente es un alcohol secundario. Y también es un alcohol primario. Entonces ya podemos determinar qué tipo de alcohol es, ¿no? Primario, secundario, terciario. Y le vamos a dar nombre. Cuando ustedes vean una estructura o estructuras, primero tienen que saber cuál es el orden de jerarquía de todas las funciones oxigenadas. El que tiene mayor jerarquía es el ácido carboxílico, seguido por el éster. Le sigue el aldehído, le sigue el acetona, le sigue el alcohol, le sigue el éter, le sigue el doble enlace, le sigue el enlace triple y el que menos jerarquía tiene es el radical, ¿no? Ese es el orden. De mayor a menor.
Yo puedo tener en una estructura varios grupos funcionales, pero el que tiene mayor jerarquía es el nombre que se le va a dar a esa función. Por ejemplo, yo que tengo aquí, tengo alcohol, tengo triple y tengo doble enlace. Doble, triple o el alcohol, ¿quién tiene más jerarquía? El alcohol. Entonces, todo es una función alcohol. ¿Qué dice la regla? Se numera por donde más cerca está el OH. Si era un alqueno, por donde más cerca está el doble. Si era un alquino, por donde más cerca está el triple. Si es un aldehído, por donde más cerca está el CHO. Si es una acetona, por donde más cerca está el COH. Si es un ácido carboxílico, por donde más cerca está el COOH. Entonces aquí mi cadena principal es esta. Tengo dos ramificaciones, metil y etil. Se numera por donde más cerca está el OH. Y eso está de izquierda a derecha. Al revés, estaría en el carbono 5. Su nombre va a ser 5-etil, 4-metil, 7 carbonos EP, el doble enlace, porque ese es un alquenino, está en el 6, el triple en el 1 y en el 3 está el OH. Los alcoholes terminan en ol. Esto, cuando juntas, dice hepteninol. Entonces, este O está de más. Solo debe decir in. Para que diga hepteninol. ¿Ya? También puede haber alcoholes que sean de cadena cerrada. Aquí le pongo el OH y aquí le voy a poner al metil. La menor numeración debe recibir el OH. Me voy 2-metil al triple, llego en el 3. Entonces me voy así. Más cerca, todo. Radical y todo. De él su nombre va a ser 2-metil, ciclopenta, ciclopent, el doble está en el 3 y el OH en el 1. 1. Pentenol, ciclopentenol cuando se une, ¿no? Entonces los alcoholes terminan en ol. Ese es el nombre para darle a un alcohol, ya sea cadena abierta o sea cadena cerrada. La otra función son los aldehídos. El carbono se une al oxígeno mediante el enlace doble. Acá hay una hibridación sp al cuadrado. Entonces, este grupo funcional se llama carbonilo, al igual que la acetona. Se dice grupo funcional carbonilo. Y antes de alcoholes. Olvidaba algo. Antes de pasar a aldehídos. Esta estructura es un alcohol primario. Cuando el alcohol primario se oxida, nos va a dar el aldehído. Más agua. Este aldehído se oxida y nos va a dar el ácido carboxílico. Esas son las oxidaciones. Si me dicen las reducciones, si el ácido carboxílico se reduce, ¿qué función va a dar?
dices que es un aldehído. Cuando es reducción, tú vas, ¿quién era antes de ser ácido carboxílico? Y si se reduce el aldehído, tú vas, ¿quién era antes de ser aldehído? Era un alcohol primario. Esta estructura corresponde a un alcohol secundario. Cuando el alcohol secundario se oxida, nos va a dar una función cetona más agua. Esto es la acetona. ¿Cómo reconocen a la acetona? Por el carbonilo. ¿Cómo reconocen al aldehído? Por el CHO. ¿Cómo reconocen al ácido carboxílico? Por el COH. ¿No? Hay otra reacción cuando un ácido carboxílico, este es por ejemplo el ácido etanoico, reacciona con un alcohol, 2 carbonos, etanol, lo que nos va a dar, el hidrógeno se une al OH para producir agua y todo lo juntas, lo que queda lo juntas. Cuando lo juntas, te queda así. Cuando lo juntas, todo es el CO, nos va a dar una función esta. Eso dentro de las principales funciones de los reacciones, perdón, de los alcoholes primarios, secundarios y de un ácido carboxílico con un alcohol. Revísenlo. Bien. Ahora sí continuamos con las cetonas. Al aldehído, grupo funcional carbonilo, ese carbono tiene hibridación sp3. Aquí tenemos un aldehído. ¿Qué observamos? El aldehído, el doble, el triple. ¿Quién tiene más jerarquía? El aldehído. Tu cadena principal es esta. Profesora, pero hacia abajo hay más carbonos. No me importa porque el aldehído debe estar en la cadena principal. E es el etil y él es el metil. ¿Qué dice la regla? Se numera por donde más cerca está el aldehído. Él se va a llamar 2-etil, 4-metil, el doble enlace está en el 2, el triple enlace está en el 5, 5, y los aldehídos terminan en al, inal. Para que diga hepteninal, hepteninal. Profesora, ¿por qué no puso 1-al? Porque a los alcoholes le ha puesto en qué carbonos está el OH. Cuando es aldehído y ácido carboxílico, no se coloca la posición del aldehído. Si me dicen al, es porque el CHO, el grupo funcional carbonilo, está en el carbono 1.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué observo? Tengo el aldehído y tengo los alcoholes. Entre un aldehído y un alcohol, el que tiene más jerarquía es el aldehído. O sea, mi cadena principal es. ¿Y qué pasa con el OH? Ya no es alcohol. Ahora va a ser un sustituyente que tiene la misma jerarquía que el metil u otro sustituyente radical alquilo o radical alquenino también de los alquenos y se le llama hidróxido. No tiene por qué utilizar el OI. Se enumera por donde más cerca está el carbonilo, pero hay empate. 2-hidroxi-2-metil. ¿Qué dice la regla? El menor orden alfabético. La H está antes que la M. Yo no es que esté prefiriendo porque es un alcohol, no, porque lamentablemente el hidroxi está antes que la M de metil. Entonces le doy nombre. Su nombre va a ser 2,3 dihidroxi, porque hay dos. 4-metil. Pentano dial. Pentano porque hay 5 carbonos, di porque hay 2 formiles y la terminación A. Si a mí me dicen pentanodial, es porque un carbonilo está en el 1 y el otro está en el 5, al inicio y el otro está al final. Nunca los formiles, dichosamente dice formil, o los carbonilos deben estar en medio de la cadena. Siempre tienen que estar a inicio o a final. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? También hay aldehídos de cadena cerrada. Por ejemplo, en el benceno se le dice benzaldehído. Dices 2-cloro ciclopentanal. 2-cloro ciclopentanal, ¿no? Muy bien. Las cetonas también tienen el grupo funcional carbonilo. Ese carbono también tiene hibridación sp al cuadrado, ¿no? Para darle nombre a la acetona, la cadena principal, donde estén las cetonas. ¿Por qué no me voy hacia arriba? Porque prefiero el doble, porque el doble y radical, el doble tiene más jerarquía. Tengo 3 ramas, metil, butil y el isopropil. ¿Qué dice la regla? Se enumera por donde más cerca está el grupo funcional carbonilo. Por la izquierda estaría en el 3.
y le doy su nombre. 3-butil, 3-isopropil, 5-metil, hexano, no, hay un doble. El doble está en el 5, 5-en. Las cetonas están en el 2 y en el 4, como hay 2 dionas. Las cetonas terminan en ona. Y dice, para que dé forma, dices hexenodiona, hexenodiona. Ese es su nombre. Aquí es obligatorio decir en qué carbonos está el carbonilo. Es importante. Puede haber también donde tengas también el OH, más cerca a la acetona, tienes al hidroxi y al ciclopropil, ¿no? Tu nombre va a ser 3-ciclopropil. Como la acetona tiene más jerarquía que el alcohol, el OH ahora le llamas hidroxi. 5 carbonos pen, 2 son. Dices pentanona. Pentanona. Pentanona para que diga. Pentantosona. ¿Ya? También puede darse en estructuras cerradas. Aquí hay un carbono. 1, 2. 2-isopropil, ciclo, butan, 1, ciclobutanona. Las cetonas terminan en 1. ¿Y hay que darle la posición? Sí, hay que darle la posición. ¿Ok? Los éteres tienen el grupo funcional oxi, entonces ellos pueden tener 2 nombres, ubicas a la O de éter y los que están a su alrededor son radicales. Su nombre común puede ser, esto es el metil, y esto es 1, 2, 3, 4, es el butil. En orden alfabético dices butil, metiléter. Ese es su nombre común. Butil, metiléter. Hay otro nombre sistemático. Por ejemplo, lo vamos a practicar en la siguiente estructura. La cadena que más carbonos tiene es tu cadena principal. Y el éter hace de ramificación. Como hay un carbono, se le dice metoxi. Y se enumera por donde más cerca está el sustituyente metoxi. Entonces de ahí su nombre, 2-metoxi, la cadena tiene 5 carbonos, pentano. Este es su nombre sistemático. Tienes 2 posibilidades.
Darle un nombre común donde los que están a los laterales, el grupo funcional oxi, son radicales, como metil, butil. En orden alfabético lo ordenas, butil, metil, y terminas con la palabra éter. Pero cuando es una cadena, quieres darle un nombre sistemático, buscas la cadena que más carbonos tiene y ahí el éter hace de ramificación. Como es un alcano, la regla dice se enumera por donde más cerca está el sustituyente. Eso está por la derecha, el metoxi está en el 2. Y dices 2 metoxi, 5 carbonos, es un alcano pentano. Ese es un nombre sistemático de los éteres. Los éteres pueden tener un nombre común y un nombre sistemático. Bien. Tenemos los ácidos orgánicos o los ácidos carboxílicos. Puedes representarlo así. El carbono se une al oxígeno mediante un doble enlace. Como hay dos oxígenos, también puede ser así. Este carbono tiene hibridación también sp al cuadrado. Tiene puente de hidrógeno, al igual que los alcoholes. Los de baja masa molar de estos ácidos orgánicos son solubles en agua. Para darle nombre, por ejemplo, aquí tenemos el ácido y tenemos el OH. El ácido tiene más jerarquía, se enumera por donde más cerca está el ácido carboxílico. El OH ahora es un sustituyente que se llama hidróxido. Pero antes siempre hay que anteponerle la palabra ácido. Dices ácido 3-hidroxi. Cuatro carbonos en oico, butanoico. Los ácidos carboxílicos terminan en oico, se antepone la palabra ácido y terminan en oico. No se pone uno oico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre los ácidos carboxílicos van a ir a inicio o a final de cadena, nunca en medio de cadena. Por ejemplo, aquí este es un dicarboxílico, la cadena principal es esta. Entonces, chicos, el OH ya sabes que se llama hidroxi. Ya no puede ser alcohol porque el ácido es el que tiene mayor jerarquía. Toxi, la acetona, ahora se le dice oxo. ¿Ya? Se le dice oxo. Por donde números son equidistantes, 1, 1, 2 hidroxi, 2 etoxi. La regla dice el menor orden alfabético debe recibir la menor numeración. La E está antes. Carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Le llamas igual ácido. En el orden alfabético primero está el etoxi. Luego el hidroxi. Luego el oxo. Ácido de 5 carbonos, pentano dioico. ¿Por qué di? Porque hay dos ácidos carboxílicos.
Siempre los ácidos se le antepone la palabra ácido y termina en oico. Pentanodioico. ¿Y qué pasa si le pongo pentano 1,5 dioico? Estaría mal, porque no se suele colocar la ubicación. Tampoco en aldehídos no va la posición del CHO, tampoco en ácidos carboxílicos se pone su ubicación. ¿Ah? Pueden ser ácidos carboxílicos de cadena cerrada, el benceno, y se le dice ácido benzoico. El que tiene la máxima jerarquía es el ácido, más cerca los sustituyentes. Cuando el aldehído ya no es grupo funcional, sino ahora es un sustituyente, se le dice formil. Esto es la acetona, oxo. Su nombre va a ser ácido 2-formil, ácido 2-formil, 3-oxo, ciclo pentanoico. El ácido y en oico. Ciclopentanoico. Ácido ciclopentanoico. Cuando el aldehído ya no es función porque ha sido superado por el ácido carboxílico, ahora es un sustituyente más y se le llama formil. La acetona ya le dije que se llama oxo. La numeración 1 debe recibir el ácido carboxílico. Eso con respecto a los ácidos carboxílicos. Los ésteres, el COO, grupo funcional carboxilato o carbalcoxi. Para darle su nombre, por ejemplo, buscas el éster y enumeras. 1, 2. No puedes ir a la derecha porque los oxígenos no te lo dejan. Tienes que enumerar así y nadie te impide. Todo esto termina en oato. 1, 2, 3. Propanoato. D. Y este de acá es un radical alquilo. Eso se llama isopropil. Pero debe terminar en il. Propanoato de isopropil. Siempre oato de il. ¿Ya? Oato de il. ¿Ya? Oato de il. Propanoato de isopropil. Si tuviéramos otra estructura, entonces buscas al éster, este es tu éster, y empiezas a enumerar. 1. No me puedo ir 2 para este lado porque el oxígeno no me permite. 1, y aquí hay 3 veces CH2. Acá hay 3 carbonos, más 1, 4, 5. Todo esto en oato. Pentanoato.
D, y esto que queda en. Esto es un isopropil hasta aquí, más un carbono isobutil, más otro CH2, un isopentil, de isopentil. Siempre es un nombre, oato de hilo, pentanoato de isopentil, ¿ya? Entonces, siempre hay que buscar el éster siempre va a estar en medio de la cadena, nunca va a estar a inicio o a final. ¿Ya? El grupo funcional carboxilato o carboxilce carbono tiene hibridación sp al cuadrado, porque el carbono se une al oxígeno a través de un doble enlace. Aquí recuerda que esto está condensado. CH2 3 veces. Ahí hay 3 carbonos. Por eso esa cadena tiene 5 carbonos, ¿no? Muy bien, eso es todo con respecto a las funciones oxigenadas. Y vamos a trabajar los ejercicios. A ver la 1. Grave. Cuando te dice que el anillo aromático es plano, cuando hay un doble enlace, el ángulo de enlace es 120 grados y la geometría es triangular plana. Todos los hidrocarburos aromáticos son planos. Verdadero. Cada uno presenta 2 estructuras resonantes, ¿sí? Solo 2 se mueven, el doble enlace va avanzando y solo 2 estructuras resonantes, el igual. El seno solo tiene 2 estructuras resonantes. Todos los átomos de carbono tienen hibridación sp al cuadrado, falso. Todos tienen excepto ellos. Están unidos a enlaces simples, son sp3. El resto, los 2 carbonos que están unidos al doble sp al cuadrado, los 2 carbonos 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 sp al cuadrado, y aquí hay un carbono que tiene hibridación sp al cuadrado. Pero dice todos, no es verdad. Entonces la respuesta va a ser la alternativa A. Todos los carbonos, ya sea del benceno, del naftaleno, del antraceno, tienen hibridación sp al cuadrado. ¿Sí? Sp al cuadrado. Acá te dan una estructura donde hay que darle nombre. La cadena principal. Este es un alqueno por el doble enlace. 3 sustituyentes. Como es un alqueno, se numera por donde más cerca está el doble enlace. Es la regla. Hay un triple por donde más cerca está el triple.
Si es un alcohol, por donde más cerca está el alcohol. Si es un aldehído, por donde más cerca está el carbonilo. Y él se va a llamar 6-cloro. El benceno como radical se le dice fenil. 5-metil. Ex. El doble enlace en el 1. 1N. Es el metilhexeno. La siguiente, el benceno es la cadena principal. Ojo que el benceno, sus dobles enlaces, no ayudan a nombrar a un compuesto. Olvídense que existen los 3 dobles enlaces. No ayudan. No es como un ciclohexeno con el doble enlace, sí te ayuda, porque vas a empezar a enumerar por donde más cerca está el doble enlace. En el aromático no ayuda. Por gusto es que se fijan en el doble enlace ahí. Nada que por más cerca está aquí el doble, no. En un aromático los dobles enlaces son equidistantes. No hay manera de que ayude. Me fijo en lo que hay alrededor. Este es un CH2. Esto es el etil. Ojo. Tengo nitro y bromo. Más cerca están así. No hay otra numeración donde los sustituyentes están más cerca. 1-etil. Ah, no. El bromo. 4-bromo. 1-etil. 2-nitro. Bencen. Si no hubiese el nitro, digo 1-etil o 1-bromo. Ahí sí son equidistantes. Dices, 1-bromo. Pero como tenemos al nitro, se va esa posibilidad. La clave es la E. La E. Este es un naftaleno. Tengo 4 posibilidades. 1, 1, 1, 1. Aquí en el 2 no hay nada. Aquí en el 2 no hay nada. 1, 2. 2 bromo, 2 metil. Son equidistantes, bromo y metil. ¿Qué dice la regla? El menor orden alfabético recibe la menor numeración. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su nombre va a ser 1 bromo, 6 metil y todo es el naftaleno. Ese es uno. La D. Este es un antraceno. Tengo 4 posibilidades. No hay más. En el 1 de arriba no, porque en el 2 no hay nada, no hay en el 2 nada. 1, 2, metil. 1, 2, 2 cloro. Son equidistantes. El menor orden alfabético recibe la menor numeración. 3, 4, chicos. Pásate al otro anillo. 5, 6, 7, 8. Llegas al medio, 9 y arriba 10. Siempre de este anillo, si estás enumerando, te saltas al otro anillo y terminas en el anillo del medio. Terminas enumerando en el anillo del medio. Tengo 3 sustituyentes, 2 ramificaciones y el cloro ya saben que no es ramificación. 2 orgánicos y un inorgánico. Su nombre va a ser 2-cloro.
7,10 dimetilo. La cadena todo es el antraceno. Si eso es su nombre. Claro. Determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Miren ahí, a ver, traten de responder. Les doy 2 minutos. Fíjense qué función es. Bien, ambos son alcoholes, sino que el primero es un alcohol de cadena abierta y el siguiente es un alcohol de cadena cerrada. En el caso del primero, dice el propano 1,3 triol es primario y secundario. Falso, solo son primarios. Si hubiera sido secundario, en el CH2 estuviese un OH, pero no está. Falso. El ciclohexanol se oxida para formar una acetona. Si él se oxida, ¿qué va a formar? Antes que viniese el OH, tenía este carbono 2 hidrógenos. Ah, era un carbono secundario, así es. Un hidrógeno lo reemplaza por el OH. Cuando un alcohol secundario se oxida, nos va a dar la cetona. Masa. Que hay un carbono. Forma una cetona cíclica verdadera. El ciclohexanol es llamado también fenol. Muy bien. Aprovecho.
Cuando tienes un ciclo donde hay 3 dobles enlaces, prácticamente este es el benceno y de ahí sale el OH, es una función fenol. Pero puede darse el caso que también tengas un ciclo y solo tengo 2 enlaces dobles y aquí está el OH. Este es un alcohol. ¿Cómo diferencio si ambos tienen el OH, el oxidrilo? Lo vas a diferenciar porque el carbono del fenol, como está unido al doble enlace, el tipo de hibridación que tiene si está unido al doble es Sp al cuadrado. En cambio, este carbono solo está unido a enlaces simples. Entonces, ¿qué tipo de hibridación tiene? Sp3. La diferencia para hacer fenol y para hacer alcohol. Este OH está unido a carbonos que tienen enlace simple. Él es un alcohol. No se puede denominar fenol. Falso. ¿Ah? Falso. La respuesta es la... Darle nombre. También son alcoholes. Un alumno me dijo, profesora, pero ¿por qué el OH está como rama? Discúlpame, no es una rama. Sustituyente, tampoco es sustituyente, es grupo funcional. Tiene más jerarquía que el doble enlace. Tus ramas, él es la única rama. Es el metil. Y él es tu sustituyente inorgánico. ¿Por dónde numero? ¿Por dónde más cerca está el OH? 1. Este OH está en el carbono 1, carbono 2, 3, 4. Su nombre de él va a ser 3 bromo. Ok. 3 bromo, 2 metil, 4 carbonos, butano, los OHs en el 1 y en el 2. Diol. Para que diga butanodiol. Los alcoholes terminan en ol. Ay, yo me olvidé el heno, ¿no? Mal, qué horror. Ya, 3-metil but. El doble enlace está en el 3. 3 en 1,2 diol. Para que tenga sentido decimos butenodiol. ¿No? Butenodiol. El siguiente, el OH, donde más cerca esté. 1, 2, 3. No me puedo ir por el doble porque llegaría al 4 en el OH, que dice la regla, las menores numeraciones debe recibir el OH. Entonces, de su nombre va a ser 2-metil ciclopenta, el doble enlace está en el 4. 4 en 1,3 diol. Pentenodiol. En 1. Muy bien, Alex. La respuesta es la A. Profesora, Sí. ¿sería igual si comenzamos por cualquiera del OH? Claro, si te vas a este horario, igual te va a salir el 2 el metil y en el 4 el doble. Sí, Porque en igual. ambos el metil quedaría en 2.
¿O no? No, si te vas te refieres así, ¿no? 1, 2, ¿sí? Ajá. Igual. El doble, claro, puede ser horario o antihorario, igual llegas, son equidistantes los OH y el doble enlace. Si nombramos con el azul, igual dices 2-metil. Dice ciclopen, igual dices 4N, 4N. Y en el 1 y en el 3 están los OHs, igual sale. Yendo con la de rojo o yendo con el azul, es lo mismo. ¿Sí? Profesora, ¿y También, cómo se sabe cuando empieza el enlace doble? ¿Qué números se le pondría? el enlace doble, no podemos empezar por el enlace doble porque esto no es un alqueno, esto es un alcohol. Cuando es un alcohol, tu prioridad es que los OH estén en las menores numeraciones y están en el 1 y en el 3. Pero si bordeas el doble, el otro OH está en el 4. Y eso no es mi prioridad. Pues. Mi prioridad es que las menores numeraciones estén en el grupo funcional que tenga más jerarquía. Ahora, ¿en qué casos puedes tomar el doble? Por ejemplo, que no haya este OH, ya, 1, el OH, 2-metil o 2-doble, dime. Suponiendo que no hay el otro OH, 2-metil o 2 el doble. ¿Qué dices? El metil. No. ¿Qué dice la regla? La regla dice, está arriba, 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 arriba. ¿Qué dice la regla? Entre el alcohol y entre el doble y el radical, ¿quién tiene más jerarquía? El doble. Entonces el doble debe recibir la numeración más baja. Entonces, eso es lo que yo haría si es que no tengo el otro OH. Si es que no tengo el otro OH, digo, ya sé que el 1 es el OH, pero me doy 2-metil o 2-doble. 2-metil, 2-doble. El doble tiene más jerarquía que el metil. Entonces, irías por el doble. Pero no tienes esa situación. Tienes el otro OH. Tienes que ver por dónde más cerca están los OHs. Esa es tu prioridad. Entonces, esto no es un alqueno. Esto es un ciclo alcohol. ¿Ya? Porque el alcohol tiene más jerarquía que el doble. No es un alqueno. Ya. Está bien, profesora, gracias. Aquí, este es un éter que le vas a dar dos nombres, un común y un sistemático. El común ya te dije, busca la O y los que están alrededor son radicales. Él es un isopropil y él es un iso hasta aquí, 4, 5, isopentil. ¿Quién está primero en el alfabeto? ¿El isopropil o el isopentil? Está el isopentil. Isopentil, isopropil, éter. Ese es su nombre común. El nombre común para ese éter. Ya está el común. Recuerda, si esto es iso, están empatados, la P están empatados, primero está la E y luego está la R, por eso el isopentil está antes, ¿no? Muy bien. Ahora, si quieres darle su sistemático, la cadena principal, la que más carbonos tiene. Esta. Entonces, el resto, ¿qué cosas son? Son ramificaciones. Él se llama metil y él se llama isopropoxi. Viene del isopropil, pero el oxi, isopropoxi. Así como el metoxi, etoxi, que es el isopropoxi. Este es un alcano.
se enumera por donde más cerca están los sustituyentes cuando es un alcano. Entonces va a llamarse en orden alfabético 1 isopropoxi, 3 metil butano. La cadena principal es un alcano, este es un nombre sistemático. Tiene un nombre común y un nombre sistemático. El nombre común, los que están al costado del éter, son radicales. Sistemático, buscarás la cadena más larga y el resto, en este caso el éter, hace de sustituyente. Es un isopropil, pero con el oxígeno, isopropoxi. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La E, ¿no? De letra a letra no hay separación. No es que nos hayamos olvidado de separarlo. El isopentil, isopropil, éter. De letra a letra no hay separación. Metilbutano. De letra a letra no hay separación. De letra a número se separan con iones y de número a número se separan con comas. Por ejemplo, aquí, de número a número con comas, de letra a número con iones, ¿no? Y de letra a letra no hay separación. Muy bien. Aquí tenemos, esto es una acetona. Cadena principal y esto es una rama. Esto es un CH3. Saben que es metil. Se enumera por donde más cerca está la acetona. De la acetona su nombre va a ser 4-metil penta 2-zona. Pentanón. Las cetonas terminan en 1. En la siguiente estructura, este es un C, el doble, este es el aldehído, este es el CHO, ¿no? El aldehído. Acá abajo lo pueden ver, pero esta es la cetona. Entre aldehído y cetona, ustedes ya saben que el aldehído tiene más jerarquía que la cetona. Y la cetona, ahora le vas a decir oxo. Se enumera donde más cerca está el aldehído. La cadena principal tiene 6 carbonos. El nombre del aldehído es 3-oxo-hexanal. Los aldehídos terminan en al y ustedes saben que no se coloca la posición del aldehído. No se dice 1-al. En él, si le colocas 1-al, está mal. Quiere la correcta. El compuesto A, si es una cetona, ¿quién era antes de ser cetona? Claro, Alexia, en este caso el aldehído está al inicio, ¿no? Porque si es hexanal, él está al inicio. Porque por ahí vamos a enumerar, porque el aldehído es la función que más jerarquía tiene frente a la acetona, ¿no? A la acetona. El compuesto al reducirse forma un alcohol primario. Si es una acetona, ¿quién era antes de ser cetona? Un alcohol secundario. Esto es falso. Y el aldehído, ¿quién era antes de ser aldehído? Era un alcohol primario. El compuesto B presenta un carbono con hibridación sp al cuadrado, falso. Este carbono que está unido al doble y este carbono que está unido al doble tiene hibridación sp al cuadrado. Los híbridos sp al cuadrado hay 2. El nombre del compuesto A es 4-metilpentanona. Hay que ponerle la posición de la acetona, 2-zona. Tampoco es.
El compuesto B al oxidarse, si B es un aldehído, se oxida, el aldehído al oxidarse da un ácido carboxílico. Acá dice alcohol primario, eso es al reducirse el aldehído, sí da un alcohol primario, pero al oxidarse el aldehído nos da un ácido carboxílico. El nombre del compuesto B es 3-oxohexanal. Eso es la respuesta, ¿no? Eso es algo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, les está pidiendo reacciones, ¿no? Antes de ser cetona, era un alcohol secundario. El aldehído, antes de ser aldehído, era un alcohol primario, es su reducción. Pero si el aldehído se oxida, nos va a dar el ácido carboxílico. Es la misma de la anterior, si no está más grande. Y los ácidos carboxílicos. Como aquí hay dos ácidos carboxílicos y tienes el oxo, entonces enumeras por donde más cerca está tu radical, ¿no? Y le dices ácido, 2-oxo, 5 carbonos, pentano dioico. Pentano de 5, dioico, porque hay dos ácidos carboxílicos. No se pone 1,5 dioico. La siguiente estructura hay 3 ácidos carboxílicos. Cuando hay 3 ácidos carboxílicos, la cadena principal es la más cortita. O sea, esa cadena principal solo tiene 3 carbonos. Muy bien, entonces, cuando hay 3 ácidos carboxílicos, la cadena principal es la que tiene más, que tiene menos carbonos, ¿no? La más cortita, y esto es el hidróxido. Entonces, su nombre va a ser ácido, y enumeras así, 1, 2, 3. 1 hidróxido, 3 carbonos con enlaces simples es el propano, y los ácidos carboxílicos están en el 1, en el 2 y en el 3, y le dices tricarboxílico. Tricarboxílico. Ese es uno. Dice, el ácido dicarboxílico es el primero porque tiene 2 grupos funcionales carboxílicos. ¿Presenta 3 carbonos con hibridación sp al cuadrado? Claro que sí. El del ácido se une así, ¿no? Este carbono sp al cuadrado. Hay 2 más 1, 3. El primero está bien. Él y él tienen hibridación sp3, sp al cuadrado. Perdón. El grupo hidroxilo del ácido isocítrico se encuentra en el carbono 1, el OH, sí, en el carbono 1. El nombre sistemático de A es 2-oxopentanodioico. Falta el ácido. Hay que ponerle la palabra ácido, ¿no? Profesora, da igual, ¿no? Hay que poner el nombre ácido. El nombre sistemático de B es ácido 1-hidroxipropano 1,2, ¿verdad? Aquí la respuesta sería la 3. Aquí era la correcta, debe decir la incorrecta, ¿no? La incorrecta. Con respecto al benzoato de etilo, benzoato, viene de benceno, ¿no? 3 dobles enlaces alternados, benzoato de etilo, el etilo.
Esa es su estructura. Presenta 7 carbonos con hibridación sp al cuadrado. Es cierto. Estos, sabes que aquí hay un carbono, un hidrógeno. Para que cumpla con la tetravalencia. Aquí solo hay C. Los que están unidos al doble son híbridos sp al cuadrado. En el benceno hay 6 y en el éster hay 1, hay 7. Se formó por la reacción entre el ácido benzoico y el etanol, ¿cierto? Él es el ácido benzoico y el etanol. El hidrógeno del ácido benzoico se une al OH para formar agua. El producto, ¿quién va a ser? Lo unes esto con este de acá, que es lo que nosotros tenemos. El benzoato de etilo. Y me está generando una mol de agua y el benzoato de etilo. ¿Está bien? Es un éster, sí. La fórmula global, en total yo cuento que hay 9 carbonos. En total, hidrógeno 5, 8, 10 y 2 oxígenos. Verdadero. En su formación se libera 2 moles de agua. Falso. Se libera una sola mol de agua, un hidrógeno y un OH que forma una mol de agua. Y dice 2. Eso es falso. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos terminado todo con respecto a las 14 semanas, ¿no? Entonces, hasta este tema vendría lo que es su examen, ¿ya? Su último examen de este próximo domingo.